Bueno, con mucho placer le estamos dando la bienvenida y los buenos días al fiscal de corte, al doctor Jorge Díaz. ¿Cómo le va? Buenos días, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un placer tenerlo aquí, máxime tomando en cuenta que, bueno, finalmente estamos allí. Llegamos a este 30 de octubre, nos separan apenas 24 horas de que se ponga en marcha el nuevo Código del Proceso Penal. A horas, porque fue la semana pasada que escuchamos muchas nuevas declaraciones con respecto al tema del Código del Proceso Penal, muchas voces hablando de que todavía no se estaba preparado, de que faltaban determinado tipo de elementos. Tal vez la pregunta es un poco de perogrullo, pero la tengo que hacer. ¿El 1 de noviembre entra a regir el nuevo Código del Proceso Penal? Y absolutamente sí, y por la razón del artillero. La razón del artillero es que esa definición, esa decisión, la toma el Parlamento Nacional. Y el Parlamento Nacional ha definido con total claridad que la reforma procesal penal votada a fines del 2014 y con las modificaciones que se le incorporaron sucesivamente entrará a regir el 1 de noviembre, el 1-11 como nos gusta decir, y sobre eso no hay ninguna alternativa, es decir, podrá haber alguna manifestación de deseo de alguna persona o de algún operador, pero lo que es claro es que las definiciones políticas las toma el sistema político, y el sistema político en forma, yo diría que prácticamente monolítica, tomó la decisión de que la reforma a implementar es esta que se aprobó y que empieza a regir el 1 de noviembre. ¿Hay alguna variante que se pueda generar por el paro, que recién tuvimos que corregir la fecha porque hubo una corrección en la fecha del paro de los judiciales, que estaba previsto para el 1, pero por razones de otro paro que hay de transporte a nivel internacional e interdepartamental, la toman para ¿qué fecha? Mañana. Para mañana. ¿Esto puede modificar en algo? No, las medidas, a ver, la determinación de cuándo entra a regir una ley la toma el Parlamento Nacional y solo el Parlamento Nacional puede modificar eso. Por tanto, pase lo que pase, salvo que el Parlamento, cosa que parece absolutamente improbable porque no está ni siquiera planteada, el Parlamento Nacional decidiera modificar esa fecha, la fecha de inicio es el 1 de noviembre. Si se adoptan medidas gremiales que puedan generar algún efecto distorsivo, estas medidas gremiales son, en primer lugar es bueno aclararlo, en base a un conflicto que es preexistente a esta situación y por tanto, de adoptarse, podrían tener un efecto distorsivo en cualquier sistema que estuviera vigente. Claro. Son cuestiones completamente independientes, no tienen nada que ver una con la otra. Y bueno, nosotros lo que tenemos que hacer como responsables de una institución, como lo ha hecho la Corte, como responsable del Poder Judicial, y lo ha hecho, bueno, el señor Ministro del Interior, como responsable de la Fuerza de Seguridad, es tomar todas las medidas que estén a nuestro alcance, como para el 1 de noviembre, a la hora 0, comenzar a aplicar una nueva ley que estará vigente en todo el país, ¿no? Díaz, ustedes en la antesala del Senado, hace unos días atrás, con el presidente de la Corte, con el doctor Chediak, también con la representación del Ministerio del Interior, hacían una presentación pública de lo que va a comenzar a regir a partir del 1 de noviembre. Y allí usted hacía una intervención bastante sintética de por dónde va del lineamiento principal de los cambios que se van a procesar a partir del 1-11, como ustedes dicen. Para poderle explicar a la gente, ¿cuáles son los cambios sustanciales que se van a procesar a partir de este miércoles? Bueno, lo primero que hay que tener claro es de que el 1 de noviembre vamos a enterrar en forma definitiva y para siempre un viejo proceso inquisitivo, escrito, reservado, opaco, discontinuado, que el Uruguay aplica desde que es un país independiente, desde antes de ser un país independiente. Porque este proceso que heredamos del Reino de España o que nos trajo el Reino de España con la conquista, tuvo alguna modificación en el viejo Código de Instrucción Criminal, alguna leve adaptación en el Código de Proceso Penal aprobado durante la dictadura militar en 1980, pero no ha tenido cambios sustanciales, no ha tenido cambios conceptuales. Este es el primer gran cambio conceptual. Por tanto, nosotros hemos dicho, y hemos dicho hasta el cansancio, que esto no es solo un cambio normativo, que esto es un cambio en el ADN de la administración de la justicia penal en el Uruguay. Es un cambio cultural, y un cambio cultural profundo. Para sintetizar brevemente las características que tiene este nuevo sistema, en primer lugar pasamos de un sistema inquisitivo, en el cual el juez desarrolla la investigación, a un sistema acusatorio, donde hay una clara separación de roles de los distintos sujetos del proceso.
Hay una parte que es el fiscal, que con el auxilio de la fuerza de seguridad investiga y si cree que tiene elementos para acusar, acusa. Otra parte que es el acusado y su defensa que defiende, y un tercero, estructural y funcionalmente imparcial, que es el juez, que resuelve ese conflicto entre las dos partes. A diferencia de lo que hoy ocurre, donde la ley le otorga al juez, lo obliga al juez a desarrollar las funciones de una parte, que es la función de investigar. No hay nada más antinatural para la labor del juez que investigar. Esa es una labor propia de las partes y en concreto del fiscal. Clara separación de roles. Ya no habrá un juez investigando, sino habrá un juez cumpliendo su función natural, que es juzgar. Una parte investiga y acusa, la otra defiende. Un triángulo equilátero perfecto. La segunda variante, y esto es importante, es derivada de la primera, es un proceso adversarial, con igualdad de armas entre ambas partes, entre el fiscal y la defensa. El juez tendrá que resolver en función de las alegaciones que las partes le presenten y no tendrá que salir él a buscar los elementos de prueba o los hechos. En el proceso actual no hay adversarialidad porque el legislador puso al juez a desarrollar la labor de una de las partes, que es el fiscal. Y no puede haber igualdad entre un juez y una parte. No puede haber igualdad entonces entre el juez y la defensa. La tercera característica es que vamos a un proceso oral, a diferencia de lo que hoy ocurre, donde el proceso es prácticamente todo por escrito. En el sistema nuevo el proceso tendrá alguna parte por escrito, pero el grueso de la actividad se va a desarrollar en audiencia. Eso va a agilizar las audiencias, Sí, ¿no? sin duda alguna. Y esa audiencia va a ser oral, es decir, va a ser grabada, a diferencia de lo que hoy ocurre, donde hay prácticamente uno tiene que estar dictándole a un funcionario receptor. Esa audiencia va a ser grabada, va a quedar el registro de todo lo que allí se dijo. Y además, y esta es una característica esencial, a diferencia de lo que hoy ocurre, va a haber continuidad en las audiencias. Es decir, cuando lleguemos a un juicio oral, los casos que lleguen a juicio oral, van a tener que empezar un día y hasta que no termine, ese juez no va a poder atender otro asunto, porque el código en estas últimas modificaciones exige continuidad. Es decir, no es que vaya a haber una audiencia hoy y otra dentro de 6 meses. Tendrá que, una vez que se llega a juicio oral, empezar las audiencias y hasta que se termine, las partes deberán estar presentes en la sala de audiencia. Y además de la oralidad, la publicidad, que es una característica esencial. Un sistema procesal que la gente no entiende, y es lo que ocurre con lo que pasa hoy. La gente no sabe qué hace el fiscal, no sabe qué hace el juez, tiene algo más claro lo que hace el defensor, porque parece natural y obvio. Un proceso que se desarrolla hoy a puertas cerradas, donde yo creo que, a ver, como cualquier ciudadano, si yo paso y hay una puerta cerrada, tengo derecho a desconfiar de lo que pasa del otro lado de esa puerta cerrada, aunque no pase nada raro, pero bueno. Entonces, el proceso tiene que ser público. La gente tiene que tener derecho a acceder al desarrollo de las audiencias. Habrá audiencias que no serán públicas porque estaremos en situaciones, por ejemplo, delitos sexuales, por ejemplo, situaciones donde haya niños, niñas y adolescentes. Sí. En esos casos, obviamente, no serán públicas. Igual la Corte sacó una circular hace algunas semanas donde habla de que la audiencia de formalización, que es una audiencia muy importante, como que bajo la presunción de inocencia no va a ser pública esa audiencia. Bueno, yo no tengo claro si esa decisión ya la tomó la Corte. Si así fuera... Ahí estaríamos ante un problema grave, ante esa publicidad. Lamento no compartirla porque, a ver, si aplicamos el principio de la presunción de inocencia, entonces el juicio oral también debería ser reservado, porque en el juicio oral sigue rigiendo la presunción de inocencia y hasta que no haya sentencia de condena firme, también rige el principio de inocencia. Entonces, con ese criterio ninguna audiencia sería pública. Me parece que, bueno, que... ¿Llegó a leerla usted la circular esa? Yo leí una puesta en conocimiento que, según tengo entendido, la Corte estaba haciendo las consultas a la Asociación de Jueces y demás, pero que todavía no tenía una posición, lo que yo entendí, fue una posición definitivamente tomada. En todo caso, de parte de la Fiscalía, nosotros entendemos que todas las audiencias deben ser públicas, salvo aquellas que puedan ser reservadas por las razones que hoy he apuntado. Doctor, usted hacía en un resumen, digamos, ítems que en sí mismos son enormes, son gigantescos, se podrían desmenuzar en muchísimo tiempo. Por dar un caso, simplemente la diferencia entre que una persona esté escribiendo la declaración de cada uno de los intervinientes... ese Perú bien vale la misa, ¿eh? Pero, por favor, estamos hablando no solo de tiempo, sino para quien nunca estuvo en un juicio sabe que a veces hasta lo que uno dice no es que
no es que se modifique lo que uno dijo, pero entre No, que la se interpretación, a la y hora de leer la interpretación que se declaración da, final. Sí. Digo, solamente eso daría para un tema. Pero digo, yendo un poco hacia el común denominador de la gente que ahora se va a enfrentar a una nueva situación. Es una barbaridad decir, por ejemplo, que está más emparentado con lo que ha sido la cultura cinematográfica y de series que hemos tenido a lo largo de años. Por ejemplo, le hablo de Matlock, de Tribunal Popular, es decir, nuestra televisión ha tenido siempre éxitos que hablan de abogados y vemos esa forma de realización de juicios orales, donde normalmente sabemos que son dramatizaciones, el abogado o el fiscal tienen... ¿Está más emparentado con eso que culturalmente los uruguayos vemos? Sí, el sistema americano, que es el que se conoce básicamente a través de las películas, pero también, digamos, por decirlo de alguna manera, el sistema anglosajón, porque abarca a Inglaterra y prácticamente todos los países que en algún momento fueron colonizados por el Reino Unido, tienen un sistema oral, un sistema público con estas características, pero también lo tiene Alemania, también lo tienen los países escandinavos. Es decir, yo diría que básicamente también hoy lo tienen prácticamente todos los países de América Latina que han hecho su reforma, a excepción hecha de Uruguay, que estamos empezando ahora el 1-11, y del Estado Federal Argentino. Todos los demás países latinoamericanos de habla castellana han realizado su reforma. México acaba de terminar de implementar su reforma básicamente con estas mismas características. Es decir, el sistema acusatorio rige en prácticamente todo el mundo, a excepción de algunos países entre los cuales desgraciadamente nos encontramos, porque Uruguay, que fue cabeza en las reformas procesales civiles, que fue un abanderado con los maestros Yeltsin, Vesco y Torello, que tuvo en el proceso penal hemos quedado absolutamente rezagados y hoy en día, por lo menos en lo que a América Latina concierne, estamos en una situación de vulneración de derechos que es necesario cambiar. Sin duda alguna, si el televidente quiere tener una referencia, esa puede ser una buena referencia. Pero también hay algunas muy buenas, que hablamos del aspecto cinematográfico, algunas muy buenas películas europeas sobre el punto que yo creo que también centran el tema. Ahora, eso puede hacer pensar entonces que al juez se le quita una enorme cantidad de trabajo, porque lo que uno ve a nivel cinematográfico es un juez que escucha una parte, le escucha la otra y en determinado momento toma una decisión, o como en el caso de las películas norteamericanas, un jurado, y que todo queda recargado ahora sobre el fiscal. Entonces voy a un tema que escuché por allí, de que los horarios o la carga de trabajo de los fiscales también ha sido un poco cuestionada en estas últimas horas, digo, siguiendo ese razonamiento, ¿no? Es decir, bueno, van a tener una carga que no habían tenido hasta este momento. Eso sin duda. Absolutamente sí, eso es así. Por eso también se ha incrementado enormemente la cantidad de fiscales en todo el país. Nosotros la Fiscalía General de la Nación como institución se ha preparado para la implementación y los desafíos que este código plantea. En primer lugar, la primera modificación fue lograr la autonomía. Es decir, la Fiscalía General de la Nación hoy tiene el mayor grado de autonomía posible del sistema político en este ordenamiento constitucional, que no es el ideal hubiera sido llegar a un organismo autárquico como es la Corte Electoral o el Tribunal de Cuentas o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Pero para eso, según la mayoría de los constitucionalistas, era necesario modificar la Constitución y por eso, dentro de este ordenamiento constitucional, el servicio descentralizado es el mayor grado de autonomía posible, que no es un dato menor. Porque si vamos a tener sobre nuestras espaldas la obligación de investigar y perseguir los delitos, por aquello de que la mujer del César no solo debe serlo, sino además parecerlo, es importante contar con un buen nivel de autonomía del sistema político. La segunda reforma que se hizo fue la redefinición de cometidos de la Fiscalía General de la Nación. Nosotros nos hemos retirado de un montón de actividades que hacían los fiscales, yo diría que más que por tradición histórica que por otra cosa, y eso nos ha permitido redireccionar recursos humanos y materiales hacia la materia penal. Como ejemplo de esto, simplemente le cito, cuando yo llegué a la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación, que en ese momento era una unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura, en Montevideo había 14 fiscalías penales. Hoy hay 24 y el 1 de noviembre va a haber 26. Es decir, los recursos humanos destinados a la materia penal de cara al código han crecido un 90%. Y además recursos humanos que en su enorme mayoría han recibido capacitaciones de
que ha dado la Fiscalía conjuntamente con el Poder Judicial y el Ministerio del Interior, capacitaciones que ha dado en exclusividad la Fiscalía. Acá ha venido gente de la Fiscalía de Colombia, de la Fiscalía de Chile, de INESIP Argentina, de los Estados Unidos. Es decir, hemos recibido un volumen importante de capacitación. Usted me pregunta, ¿es suficiente? Y bueno, yo querría tener más. Claro. Pero con los recursos y los tiempos que hemos tenido, hemos sido la institución que sin duda alguna recibió más capacitación. La tercera modificación fue modificar el estatuto de los fiscales, que es una modificación legal que se aprobó en enero de este año y que establece que la Fiscalía General de la Nación debe, en primer lugar, tener una estructura dinámica y flexible, dice la ley. Eso le da al jerarca la posibilidad de adoptar todas las medidas que estén a su alcance para adoptar esa estructura y esa funcionalidad a los desafíos que tenemos, y eso fue lo que acabamos de hacer con todas las resoluciones que hemos tomado para una equitativa distribución de las cargas de trabajo entre todos los fiscales. Y por otro lado, además, le permite establecer los criterios de unidad de acción y jerarquía, sin perjuicio de la independencia técnica en el caso concreto. Por estos principios de unidad de acción y jerarquía se pueden dictar instrucciones generales. Hay un Consejo General de Instrucciones Generales en la Fiscalía que dicta instrucciones generales que son obligatorias para todos los fiscales. Es decir, baja a tierra la legislación a los efectos de que no suceda lo que hasta ahora sucedía, de que en distintas fiscalías, distintos juzgados del país, los fiscales tenían posiciones disímiles y no trataban en forma igual a los ciudadanos. Y por otro lado, ahí está consagrado en ese estatuto claramente. Los fiscales tienen un estatuto propio, tienen un régimen de licencias propio totalmente distinto al resto de los funcionarios, tienen un régimen de ascenso y de ingreso también distinto, una carrera distinta y entre otras cosas no tienen limitación de la jornada, porque el propio estatuto establece con total claridad que los fiscales tienen la obligación de concurrir diariamente a sus despachos y permanecer en ellos todo el tiempo que sea necesario a los efectos de cumplir con el trabajo que les sea asignado. Eso surge también del estatuto. Obviamente yo también he escuchado como usted que se va a presentar un recurso. Bueno, si se presenta un recurso administrativo, sí, lo tramitaremos, lo sustanciaremos, los recursos administrativos llevan su tiempo, recabaremos todos los informes que sean necesarios y oportunamente tomaremos la decisión. Claro, a propósito, sobre eso que decía Humberto y lo que usted apuntaba, fueron en definitiva 77 fiscales que el viernes ingresó al final. No lo sé porque yo no... ¿No han sido notificados ustedes? No, en realidad esto, bien, un recurso administrativo entre que se sustancia y llega finalmente a la resolución del jerarca pueden pasar hasta 150 días, exactamente. No, a propósito de esto, lo que decía la presidenta de la Asociación de Fiscales, es decir, ella explicaba una situación donde, si bien los fiscales tienen algún reparo sobre el nuevo régimen de trabajo que van a tener, por ejemplo, hacía una comparación entre los fiscales que van a quedar trabajando con el viejo código y aquellos que van a trabajar sobre el nuevo código. Decía que van a quedar una estimación de ellos era unos 20.000 expedientes para 4 fiscalías. Van a quedar muchos más a lo largo y ancho de todo el país. Ajá. Lo que pasa es que si nos referimos solo a Montevideo, focalizamos solo en Montevideo y pensamos solo en Montevideo, nos olvidamos que existe el resto del país y donde hay un conjunto de colegas que también quedan con cargas de trabajo importantes. Cuando hoy hablaba de organización flexible y dinámica me estaba refiriendo a esto. Nosotros, la fotografía del día de hoy es que va a haber X cantidad de fiscales, de fiscalías y X cantidad de fiscales que se van a dedicar a ese trabajo. Nosotros esto lo evaluamos en función de datos estadísticos. Hoy en día todo se maneja con cifras, el masomenómetro no existe. Nosotros sabemos específicamente cuántos dictámenes se expiden por día hoy en cada fiscalía y cuántos dictámenes pide cada fiscal por día, y en base a eso fue que hicimos una proyección y entendimos que la distribución de los recursos humanos que teníamos en este momento, esta que hemos proyectado, es la más ajustada. Pero no tenga usted y además que eso es provisorio, porque los expedientes del sistema viejo van a tender a cero, claro, es decir, van a ir disminuyendo, y los expedientes o los trámites o los asuntos vio como todavía también yo tengo el resabio cultural, sigo hablando de expedientes y de investigaciones, van a partir de cero y de ahí van a ir creciendo. Es decir, nosotros tendremos que ir monitoreando, yo diría que semanalmente, esta situación para ir haciendo las reasignaciones de los recursos humanos
y poder eventualmente, va a llegar un día en que no va a haber ninguno en el sistema viejo y todos van a estar trabajando en el sistema nuevo. Ponían reparos sobre el tema de que también las fiscalías que van a quedar con el viejo código, digamos, van a tener que hacer turnos los domingos en la noche y durante la madrugada hasta el lunes siguiente y después ese día te ir a trabajar. La distribución, vuelvo a repetir, la distribución de los recursos humanos se hace en base a un estudio. Si usted escucha lo del sistema nuevo, también se quejan, es decir, por eso. los de flagrancia o los de no flagrancia. Es decir, a ver, los recursos humanos son los que tenemos hoy. Si usted me da 2 años y el triple de recursos, seguramente somos fantásticos. Lo que está claro, cuando usted me preguntaba hoy al principio, ¿esto implica una mayor carga de trabajo y una mayor responsabilidad? Y la respuesta es sí. Sin duda que sí. Pero eso lo sabemos desde que se empezó a impulsar la reforma. Nosotros somos servidores públicos, estamos al servicio de la sociedad. Doña María y don José nos paga con sus impuestos salarios que no son nada despreciables en la situación del Uruguay de hoy, para que cumplamos con una obligación. Y estamos obligados a cumplir con esa obligación dentro del marco, obviamente, del estatuto. ¿Significa que las decisiones que nosotros tomamos son absolutamente rígidas? No, al contrario, le estoy diciendo exactamente lo contrario, que en base a los principios de flexibilidad y dinamismo vamos a ir monitoreando esta situación e iremos adoptando todas las medidas que sean necesarias para corregir aquellos aspectos que eventualmente... O sea, uno hace una prognosis, una proyección en base a la información que tiene y obviamente puede ser que tengamos algún dato equivocado. Yo creo que no, pero puede ser que sí. Y sobre todo tendremos que ir evaluando para ir tomando, porque, vuelvo a repetir, las causas del sistema viejo van a ir disminuyendo y las causas del sistema nuevo van a ir creciendo. Entonces hay que ir tomando las medidas para corregir esa situación. Vamos con nuestros televidentes porque ya estamos casi sobre el cierre de la entrevista con el doctor Díaz. Tenemos preguntas de los televidentes para que las vaya respondiendo. Exactamente, y vamos a empezar con ellas a través de WhatsApp. Quiero ver si entendí. Si un ladrón roba en mi casa amenazando a mi familia, lo detienen y va al juzgado y hay pruebas para meterlo preso, ¿puede volver a su casa y no queda preso enseguida? ¿Quién garantiza que no vuelva a mi casa? Pregunta Estela de La Blanqueada. Bueno, lo que la señora está describiendo es una rapiña. Es un delito grave y como todo delito grave existe obviamente el riesgo de que ese individuo acusado de ese delito grave pueda fugarse y en ese caso si se dan los requisitos como para solicitar la prisión preventiva. Bien. Ahora, si vamos al debate de la prisión preventiva como medida cautelar, que veo que lo que está detrás de esta pregunta, y como a mí no me gusta sacarle la pata al lazo, se la voy a contestar directamente. Acá hay una cuestión clara. Nosotros hoy, o los ciudadanos, le transmitimos a los ciudadanos una sensación que es falsa. Nosotros dejamos contento, cuando digo nosotros hablo del sistema actual, deja contento al ciudadano porque de repente en 24 o 48 horas lo procesa y lo remite a la cárcel, pero lo que no le estamos diciendo a ese ciudadano es que de repente ese individuo dentro de 3 meses sale en libertad, no en una rapiña porque eso no sucede, pero de repente en un hurto, sale en libertad y después aunque lo condenen a una pena de 3 o 4 años de prisión, ese individuo no vuelve a la cárcel. Entonces, llenamos el ojo, o sea, con la necesidad de inmediatez que tienen los ciudadanos hoy, llenamos el ojo del ciudadano disponiendo una medida rápida de prisión preventiva, pero después la pena no se cumple. ¿Por qué quiere tanta cárcel la ciudadanía? Bueno, eso yo creo que es una pregunta interesante y es hora de que nosotros empecemos a transmitirle a la ciudadanía que la cárcel no es parte de la solución, la cárcel es parte del problema. Nosotros hoy tenemos el 40% de la población carcelaria en el Uruguay hoy es primaria. Es decir, el 40% de esa población carcelaria fue enjuiciada por primera vez y está presa. Lo que tenemos que entender es que, porque hay un discurso muy hipócrita a veces, no, que vayan todos presos y que se pudran en la cárcel. Primero, todos presos no pueden ir porque no hay país en el mundo que tenga un sistema carcelario que pueda albergar esa pretensión. Y en segundo lugar, en la cárcel no se pudren, de la cárcel se sale. Y generalmente, por no decir siempre, de la cárcel se sale peor de lo que se entra. Entonces, las cárceles no son la solución al problema, sino que son parte del problema.
Lo que no quiere decir que no tengamos que tener establecimientos carcelarios y que no tenga que haber gente presa. En todos países del mundo existen cárceles y existe gente privada de libertad. Eso es claro. Pero también es claro que muchas veces la solución carcelaria que se adopta de mano fácil termina siendo un gran problema. Yo le podría contar decenas de anécdotas reales de personas de carne y hueso que ingresaron a las cárceles sin ningún antecedente, con trabajo estable por cometer un delito menor de repente, y luego han salido y se han transformado en delincuentes profesionales, entre otras cosas, porque además nosotros queremos que todos vayan presos, pero después si alguien sale de la cárcel no le damos trabajo. ¿O usted le daría trabajo a una persona si sabe que tiene eso tal cual, penales? es tal cual, esa es una reiteración. Entonces, digo, creo que de alguna manera tenemos que, como sociedad, y obviamente que el Estado es el principal responsable en este tema, pero como sociedad deberemos empezar a discutir en algún momento estos problemas. Tenemos un índice de prisionización, si contamos a los adolescentes privados de libertad, de 341 cada 100.000 habitantes. Después de Estados Unidos y de Cuba, somos el país que tiene mayor cantidad de personas privadas de libertad por habitante. Y sin duda alguna, si bien se han incrementado los problemas de seguridad que el Uruguay, o sea, los números a los que teníamos tradicionalmente han aumentado, está claro que no somos el país que tiene los peores problemas de seguridad en América Latina. Vamos a ir cerrando, que tenemos que despedir al fiscal de corte, pero una más de la audiencia y redondeamos por aquí. A ver. Vamos a ella en pantalla. Buen día, soy funcionario policial. Delitos que no son excarcelables pasarán a ser como las rapiñas e indagaciones no se podrán hacer más por parte de nosotros. Donde haya 2 detenidos o más, las incomunicaciones no servirán de nada si tienen el mismo abogado, más si es de oficio, ya que no creo que haya un abogado para cada uno. Pregunten sobre eso, por favor, agradece Javier. Allí estará. Las últimas. En realidad venía con trampa porque es más de una. Sí, son como 5 preguntas parladas y no las terminé de entender muy bien. En realidad se parte de la base de que la policía, o sea, la policía va a seguir investigando, en lugar que con el juez va a investigar con el fiscal. Cada caso tendrá un oficial asignado, ¿no? Es más, cada fiscal. denuncia que se presente a partir del 111 en una dependencia policial o en una fiscalía o en la Prefectura Nacional Naval, creo además que en la Policía Aeronáutica y otras de fuerzas de seguridad que se han hecho convenios con el Ministerio del Interior para usar el sistema de gestión de seguridad pública, inmediatamente va a impactar en el sistema de gestión de seguridad pública y en el CIPAO, el sistema de la Fiscalía, y automáticamente, o en el correr de las horas, va a tener asignado un oficial de caso encargado de esa investigación y un fiscal a cargo de la investigación. Es decir, no podrá haber ningún fiscal que diga no sabía de esta denuncia. Bueno, apenas ingrese esa denuncia, si hay flagrancia, va a seguir funcionando el sistema telefónico. Sí. Y si no hay flagrancia, a través del sistema, la DPA, o sea, una mesa central a nivel nacional, va a ir adjudicando esos casos. Es decir, no va a haber ningún caso que no tenga asignado un fiscal y un oficial del caso. El tema de la incomunicación, durante la investigación puede ser una herramienta útil. La incomunicación no puede ser para siempre. No la es hoy, además. Es decir, hoy cuando se llega al juzgado, la incomunicación, una vez que pasa a declarar, ya cae. Es más, tener acceso, que el abogado pueda hablar con la persona que está siendo indagada por un delito, es un derecho humano fundamental que está consagrado en todos los pactos internacionales y que rige hoy en el Uruguay. O sea, no creamos que hoy es distinto de lo que se está diciendo. Es decir, el derecho a tener una comunicación con el abogado, el libre y previa, todo eso ya existe hoy. Ahí no hay cambios. Pasa que quizá alguno en su cabeza piensa que las cosas son de determinada manera. Hoy no. Lo que hoy el ciudadano declara ante la autoridad policial, después va al juzgado y puede decir otra cosa. Entonces, ahí tampoco va a haber cambio. Yo creo que tenemos que dejar de desmistificar determinadas cosas. Y sobre todo tenemos que tener claro de que Uruguay hoy no está cumpliendo con una agenda de derechos. Uruguay, este mismo Uruguay que se pavonea por el mundo, haciendo gala de su agenda de derechos de segunda y tercera generación, cosa que me parece bien, no estamos cumpliendo con los derechos de primera generación, es decir, que una persona acusada de cometer un derecho tenga derecho a un juicio justo frente a un juez imparcial. Y eso no sucede hoy en el Uruguay. Tenemos que cumplir con tratados de derechos humanos, el doctor Chediak decía el otro día, sí, que estamos violando desde 1948. Y hemos tenido, si usted quiere, la suerte de que no hemos sido denunciados a nivel internacional.
Porque si mañana fuéramos denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que nos ha visitado estos días, o de la Corte Interamericana, seguramente vamos a ser condenados. Hagamos. Lo bueno de esta reforma es que no hay camino para retroceder. Es decir, no hay alternativa. Lo tenemos que hacer sí o sí. Doctor, muchísimas gracias. Hemos estado dialogando con el fiscal de corte, el doctor Jorge Díaz. Yo me siento tentado de en la última hacerle una pregunta muy mediática. Usted sabe que va a haber una expectativa generalizada a nivel de medios en el primer juicio oral que se realice. Va a haber un tiempo hasta el primer juicio oral. Por eso, eso es lo que le iba a preguntar. ¿Cuánto tiempo habrá que esperar aproximadamente para el primer juicio oral? Y eso un año, el máximo. No, un año sí de máxima, Claro, por eso digo. No, es imposible determinarlo. Es imposible estimarlo, pero puede pasar, sí, un buen tiempo antes de que exista el primer juicio oral. Va a haber muchas audiencias de formalización, de medidas cautelares y demás, esas van a ser inmediatas. Y ahí habrá que ver si se puede o no se puede acceder. Audiencias de juicio oral, sin duda alguna, van a llevar un tiempo porque además requiere... Yo no sé si este año tendremos alguna. Le digo porque por interno me llegaron muchas preguntas de productores televisivos que están desesperados por tener las primeras. Sí, bueno, pero eso va a quedar a criterio también del tema de los casos que se estén abordando para no incurrir en revictimización, como lo decía Díaz. Y hay que ver qué pasa con las audiencias de formalización, ¿no? Digo, si queda a criterio del juez, si esa circular de la Corte... Ojalá se resuelva favorablemente a la publicidad. A la publicidad. Muy bien. Doctor, muchas gracias. Por favor, a la hemos estado junto al fiscal de corte, el doctor Jorge Díaz, tratando de incursionar en todos los temas. Gracias nuevamente a todos. Impresionante la cantidad de mensajes y de preguntas, pero bueno, ustedes entenderán, obviamente, había un tiempo pactado y hasta aquí llegamos.